Alfonso Santiago es director de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Austral. Él es abogado y doctor en Derecho, es profesor y autor de más de 25 libros sobre Derecho Constitucional, entre ellos la Corte Suprema y el Control Político, Historia de Corte Suprema de Argentina. Ha sido asesor legislativo y docente en Argentina y en el exterior. Crista Viva, que es directora ejecutiva de la Fundación Feliciano Martínez, secretaria ejecutiva de OICA, que es la Organización Democrática Cristiana de las Américas, secretaria general del Partido Patria Querida, magíster en resolución de conflictos, paz y desarrollo, con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UPACE, la Universidad de Naciones Unidas, docente de Administración Pública y Negociación en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Y lo que a mí me enorgullece el título es que es mi amiga, entonces el mejor de los títulos, hace ya 10 años. Y otro título mejor aún es que yo presenté a su esposo, así que, o sea, gracias a mí, ese es un título que me lo vuelvo así orgullosa mientras el matrimonio siga firme. Yo... Y bueno, cuando venga Elisa Trota, la voy a presentar a Elisa, que también estaba en una entrevista y estaba demorada. Así que, si quieren, Alfonso, el PowerPoint enseguida te lo suma. Y... Bueno, muy buenos días a cada uno y a cada uno de los aquí presentes. Quiero comenzar agradeciendo y felicitando a Cultura Democrática y a todas las instituciones que han hecho posible este seminario. Y también expresar profunda admiración a todos los venezolanos, a los ciudadanos de a pie, pero también a sus dirigentes, por esta lucha que ya lleva 26 años en defensa de la dignidad de la persona humana, de los valores democráticos. Quiero, como aquí se ha dicho, expresar también esa solidaridad latinoamericana. Hace poco estuvo aquí en Buenos Aires el presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y decía que España había conseguido en América lo que no había conseguido la propia España, que es que todo el continente hablara el mismo idioma. España tiene diversidad, los catalanes, los gallegos tienen su propio idioma. Y en cambio, acá en Latinoamérica, con algunas peculiaridades propias de cada uno de los países, pero hablamos el mismo idioma. Y no solamente hablamos el mismo idioma, sino que compartimos los mismos valores humanos que fundamentan nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos también sociales. Es muy interesante lo que dice el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice que los derechos humanos no nacen del hecho de ser nacional de un determinado país, sino de los atributos propios de la persona humana. Y esto nos hace que todo lo que suceda a una persona en Latinoamérica y en el mundo nos interesa a nosotros, porque la dignidad y los derechos humanos no surgen de ser porque la Constitución le atribuye, la Constitución Nacional le atribuye derechos a una determinada persona, sino que surgen de los atributos propios de la persona humana. Y esto es un consenso expresado formalmente en ese instrumento tan importante que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bien, quiero comenzar también con una anécdota personal. Yo hace 40 años me recibí de abogado de la Universidad de Buenos Aires y quería dedicarme a la investigación y a la docencia del derecho constitucional. Entonces, en ese momento, la gran preocupación que teníamos los constitucionalistas argentinos era cómo lograr la estabilidad democrática, porque desde el año 1930 hasta 1983, durante 53 años, habíamos tenido 6 golpes de Estado, con regímenes democráticos cada vez más cortos y regímenes de facto cada vez más largos, los últimos 2 de 9 años. Y teníamos que ver si, yendo a un sistema democrático, parlamentario, esto lograba mayor estabilidad. Había una gran inquietud y si era necesario o no reformar la Constitución. Y como joven investigador, el profesor García Lema, que fue uno de los constituyentes del 94, me encomendó una tarea. Vamos a estudiar un modelo de estabilidad democrática en América. ¿Cuál era el modelo de democracia estable en Latinoamérica? Venezuela.
Y entonces mi primera investigación fue precisamente sobre cómo Venezuela había logrado superar la dictadura en el año 58 a través de un pacto que se llamó el Pacto del Punto Fijo, donde los dos grandes partidos, uno más de centro derecha y otro más de centro izquierda, habían logrado celebrar ese pacto, y desde ahí una reforma de la Constitución en 1960 y una estabilidad donde se iban alternando la Acción Democrática y el COPEI, que era demócrata cristiano, y era un modelo, el modelo más acabado de estabilidad, de convivencia democrática en Latinoamérica. Y en cambio nosotros éramos un ejemplo de inestabilidad democrática con los hechos que les conversé. Bien, esta anécdota y la situación actual me parece que lleva a dos conclusiones. Una, la necesidad para los argentinos de cuidar la democracia, porque esa estabilidad democrática se puede perder. Y entonces hay que cuidarlo frente a enemigos externos, que a lo mejor en este momento, como el militarismo, están atenuados, pero también de virus internos que pueden surgir. La corrupción, la violencia en la convivencia democrática, recién alguien hacía alguna alusión a eso, la ineficacia en la resolución de los problemas sociales va deteriorando fuertemente la adhesión que la sociedad tiene al ideal democrático. Por lo tanto, tenemos que estar atentos los argentinos a que los virus que pueden amenazar el ideal democrático, como fue el caso de Venezuela, que algunas de esas situaciones se dieron, generó un deterioro creciente y el advenimiento de un régimen que de la dictadura ha pasado a tener connotaciones todavía más graves. Y para los venezolanos, ¿qué lección nos da esto? Yo diría una lección de esperanza. Nosotros después de 53 años logramos una cierta estabilidad democrática. Hace 20 años que no tenemos ni Estado de sitio ni intervenciones federales, que van sucediéndose, hemos tenido 6 cambios de signo político, pacíficas, alternancia pacífica, que es lo que hemos aprobado instituciones 1, nos falta aprobar instituciones 2 y 3, pero instituciones 1 las tenemos consolidadas. Y por lo tanto, hemos logrado en ese proceso histórico después de 53 años de inestabilidad democrática. Pienso que tenemos que, para los venezolanos, tienen que tener presente lo que Borges decía, el deber de la esperanza. Cuando Borges entrevistó a Alfonsín, después del retorno a la democracia, le agradeció porque le ha dado nuevos fundamentos al deber de la esperanza, decía Borges. Y también Borges, en su tumba, allí en Ginebra, tiene escrita una frase de un libro anglosajón. Y la frase que él eligió para su tumba es: no tuvieron miedo. Entonces me parece que para los venezolanos estos dos mensajes, el deber de la esperanza y el no tener miedo, pienso que puede ser interesante. Bien, en esa convivencia o en esa comunidad jurídica y política que es Iberoamérica, nosotros hemos establecido, aparte de acuerdos nacionales, acuerdos regionales. Esos acuerdos regionales en materia de derechos humanos son, en primer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, de julio de 1948, y después la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. A veces no se sabe, y por eso vale la pena recordarlo para también tener un poco de autoestima regional, que tenemos derecho internacional de los derechos humanos gracias al aporte de los países latinoamericanos. Hay una profesora de Harvard que se llama Mary Ann Glendon, que en un artículo dice: cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hace ahora unos 80 años, la preocupación de las potencias ganadoras era asegurar la paz y la seguridad en el mundo. No estaba incorporada el tema de los derechos humanos como fundamento de ese nuevo orden internacional que se quería crear. De hecho, el órgano más importante de las Naciones Unidas se llama precisamente el Consejo de Seguridad. ¿Quiénes fueron los que llevaron la idea de que el nuevo orden tenía que tener fundamento también en los derechos humanos? Los países latinoamericanos reunidos en Chapultepec en el año 45, que llevan esa idea después a la Carta de San Francisco en 1945, que en su preámbulo habla de la fe en la dignidad de la persona humana,
de la igualdad de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, un nuevo orden fundado en esos tres valores fundamentales. Pero después, 6 meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, los países latinoamericanos firman la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto en medio de un suceso que fue el Bogotazo, con la muerte de un candidato presidencial, el colombiano Gaitán. Nada nuevo bajo el sol, diríamos. Pero mientras teníamos conflictos sociales, proclamábamos como derechos, como ideales, esa declaración. Y entonces dice Miriam Bendon, la idea de que hoy sea una Declaración Universal de Derechos Humanos y que el nuevo orden se basara en eso. Su documento más inmediato y 23 de los 48 votos que en ese momento tuvo la Declaración Universal fueron latinoamericanos. Por lo tanto, me parece que el compromiso de nuestra región con el derecho internacional de los derechos humanos es claro y es efectivo. Pero no solamente nos hemos puesto de acuerdo, diríamos, en la defensa de los derechos humanos, sino también en la defensa del ideal democrático y de la calidad institucional de nuestros países. Por eso, bueno, no sé si está funciona. Bueno, entonces, no lo van a ver, pero se los leo. También en el año 2000, preocupados por cuidar la democracia de nuestro país, en nuestra región, firmamos la Carta Democrática Interamericana, donde fijamos estándares de lo que queremos para nuestra democracia. Y ahí se dice, son elementos esenciales de la democracia representativas, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, además de lo que protejan las constituciones, los países que formamos parte del continente, de este continente tal vez uno de los más pacíficos del mundo, porque la Segunda Guerra Mundial no ocurrió en América y porque las fronteras de nuestro continente no se mueven desde la creación de Panamá en 1904 frente a todo el movimiento que otros continentes han tenido. Bien, tenemos luces y sombras, estoy haciendo hincapié a veces en algunas luces frente a las sombras que tan claramente nos están exponiendo de la situación de Venezuela. Pero pienso que en toda vida hay que tener ese equilibrio entre luces y sombras. Bien, entonces, dice Nietzsche, la vida hiere a todos y al que no mata fortalece. Es decir, que teniendo un sistema, unos valores, hay amenazas, hay cosas que lo deterioran, pero precisamente la resiliencia es lo que nos permite fortalecernos. ¿Por qué tenemos hoy los argentinos una convicción tan fuerte en la democracia? Precisamente porque a lo mejor la tuvimos que fue debilitada y esos ataques nos han reforzado nuestra condición democrática y hoy parecería que el militarismo como tal no es algo que se pueda adherir. Bien. Entonces, en base a esta declaración de la Carta Interamericana, se pueden señalar 10 estándares, 10 de lo que hoy se entiende que debe velar una democracia constitucional. El primero es, sin lugar a dudas, el respeto al orden constitucional y la continuidad democrática, sin amenazas que lo hagan. Pero también significa, como desagregando ese es el primer requisito, que no haya contrapoderes dentro del propio Estado que puedan amenazar el monopolio del poder político y de la fuerza pública que puede ejercer el Estado. Por lo tanto, la continuidad democrática es que no haya ni amenazas del militarismo, ni tampoco contrapoderes del crimen organizado o de organizaciones guerrilleras que puedan desafiar, es un estándar que se tiene que tener. Y a la luz de estos estándares podemos confrontar la realidad política de los distintos países. Lo segundo es el cumplimiento efectivo de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, lo que se llama el Rule of Law, que Fuller ha establecido los 7 requisitos que tiene que tener un Estado de Derecho para hacer, desde su claridad a su vigencia, al cumplimiento por propio Estado de las normas que él dicta.
En tercer lugar, la designación de las autoridades mediante la realización de elecciones libres y transparentes, el cuidado del sistema electoral, decisivo, fundamental, sin proscripciones y sin adulteraciones de ese sistema electoral que tan gravemente fueron lesionadas recientemente en Venezuela. Un estándar nuevo que se va incorporando, las limitaciones a las reelecciones indefinidas de los cargos ejecutivos. Hubo una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que es una amenaza al sistema interamericano de los derechos humanos la perpetuación en el poder de los regímenes presidenciales. Por lo tanto, toda constitución debe prever límites a las elecciones presidenciales o de cargos ejecutivos. Este estándar ha sido también confirmado a nivel nacional por la Corte Suprema de Justicia en casos relativos a las provincias de La Rioja, de Río Negro, de Santiago del Estero y recientemente de Formosa. Está llevando a cabo una reforma constitucional presidente para adecuar a ese estándar. Y a la vez ha sido desafiado recientemente por la reforma de la Constitución de El Salvador, que desconociendo este estándar internacional permite la reelección indefinida. Por lo tanto, este es un nuevo estándar que se va creando. En siguiente lugar, la división de poderes. El hecho de que cada uno de los poderes cumpla las funciones que se le asignan a la Constitución y no un poder ejerza las facultades de otro. En este sentido, la práctica del ejercicio de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, por ejemplo en la Argentina con los decretos de necesidad y urgencia, es algo que desafía y contradice claramente esto. Durante lo que va del gobierno de Milei, hemos tenido más decretos de necesidad y urgencia que leyes sancionadas por el Congreso. Se presentaron 74 contra 52. Esto es escandaloso y es algo que debemos corregir rápidamente. Y también podría afectar la división de poderes un excesivo activismo judicial en donde el Poder Judicial ejerza facultades legislativas o del Poder Constituyente, debilitando, diríamos, esta división y de pesos y contrapesos que se debe existir. El siguiente es la independencia judicial, que es reforzar todavía los retos por la importancia que tiene el aseguramiento de la independencia judicial, que requiere como un estándar propio el hecho de que sean muy claros los procedimientos de designación y de remoción de los jueces. Y entre medio, yo me animaría a decir que existan también procesos de supervisión, de control, de responsabilidad por parte de los jueces. Porque el derecho judicial, que es un derecho que va surgiendo, necesita tener en cuenta al menos estos 4 procedimientos: proceso de designación, proceso disciplinario de sanción, procesos de remoción, cuando las faltas sean graves y justifiquen la remoción de un juez, pero también procesos de evaluación permanente. Las evaluaciones a todos nos incomodan, pero a la vez la transparencia hace que se puedan ejercer cada vez mejor determinadas funciones. Los profesores sujetos a evaluaciones o investigadores nos molestan mucho, nos incomodan, pero también son algo que nos hace más transparentes y hace que mejoren la realidad. A todos nos viene bien rendir cuentas en algún momento. Después, la ética pública, transparencia y procedimientos de control en el accionar del sector público. La idea de, por un lado, gobiernos abiertos, con accountability, que dan cuenta de su realidad, pero también que existen procesos con claridad para sancionar los hechos de corrupción. Por lo tanto, este es un estándar, porque una de las cosas que más mina la democracia interna, la democracia es precisamente la corrupción y la impunidad de la corrupción. Y entonces también forma parte de este estándar lo que se llama el gobierno abierto y que el acceso a la información pública. Y en esto hay precedentes muy interesantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En octavo lugar, la existencia de una carrera administrativa fundada en la idoneidad. No puede ser que la administración pública sea un botín de guerra de los que ganen las elecciones y que llegue un gobierno y nombra a todos sus partidarios en los gobiernos y en otros lo remueve, o que no existan funcionarios públicos, cuerpos administrativos con capacidad técnica que basen su
su pertenencia, no en la designación política, no en la afinidad, no le dan el cargo a nadie, sino que lo deban en base a su idoneidad profesional. Esto equilibra mucho el poder y hace que también no haya un bandazo de un lado para otro. En ese sentido, me parece que hay ejemplos muy interesantes a nivel de la región del rol que cumplen determinados bancos centrales, por ejemplo en Paraguay o en Perú, que más allá de las alternativas políticas han logrado la estabilidad económica, el preservar el valor de la moneda, porque más allá de los bienes políticos hay alguien que vela por un valor general que está más allá de los condicionamientos políticos circunstanciales. Bueno, esto debería repetirse en todos los ámbitos educativos, de seguridad, de defensa, de relaciones internacionales y un respeto a ese poder que tienen que tener los cuerpos administrativos. En noveno lugar, y por la importancia que tiene, es la libertad de expresión y la existencia de una prensa, de unos medios, de unas redes libres e independientes. A la vez que debería darse, así lo prevé la Convención Americana de Derechos Humanos, responsabilidades ulteriores cuando en el ejercicio de esa libertad de expresión puede haber manifestaciones de lo que llama el lenguaje de odio o a incitaciones a la violencia o diríamos fake news, porque tenemos que tener una libertad amplísima, pero no una libertad que sea totalmente irresponsable. Entonces me parece que hay suficientes estándares hoy creados a nivel de la doctrina y de la jurisprudencia que permiten el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior. Y finalmente, y esto es infinito el campo de acción, un reconocimiento amplio y tutela efectiva de los derechos humanos. Primero a nivel nacional y una tutela subsidiaria por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien, me parece que estos son 10 estándares de lo que hoy es el ideal, el paradigma común, que es el Estado Constitucional de Derecho. Contra estos 10 estándares podemos confrontar nuestras realidades e ir puntuando, incluso poniendo nota a cada uno de los países en esto. Indudablemente, en la realidad de Venezuela está complicado en todas estas cosas, pero diríamos, pienso que tenemos que tener esa esperanza que hablaba Borges, ¿no? Bien, decía también Borges, y con esto quiero terminar, que somos la justificación de nuestros muertos. ¿Qué quiere decir? Que estamos llamados con nuestras acciones, con nuestra vida, a dar sentido a todos aquellos que dieron su vida, su libertad para conseguir lo que nosotros tenemos. Bien, y entonces me parece que el compromiso que, de modo especial los venezolanos, pero también todos los latinoamericanos, tenemos es que con nuestra vida, con nuestro compromiso, con nuestra lucha, justifiquemos todos los sacrificios personales de libertad, de vida, de propiedad, de exilio, que han tenido tantos 7 millones de venezolanos y 100.000 presos políticos. Increíble, ¿no? Bueno, y acuérdense, a lo mejor recuerdan esa película El Soldado Ryan, donde fue un soldado que estaba perdido allí y que el ejército se procuró de rescatarlo porque todos sus hermanos ya habían fallecido y para cuidar ese valor de la familia, el ejército decide rescatarlo cuando está cuando está en el frente. Y muchos mueren por rescatarlo. Entonces la escena final, recordarán ustedes, es muy interesante. La mayor, el soldado Ryan, va al lugar donde están enterrados quienes murieron por él y dice: díganme que viví de tal modo que justifique que todas estas personas hayan muerto por mí. Pienso que esta hazaña o este heroísmo de los venezolanos luchando por su democracia justifican o nos exigen, diríamos, una conducta acorde con eso, ¿no? Y que alguna vez esto es más del ámbito religioso, pero también lo decía Juan Pablo II, dice: si no convierte la palabra, tiene que convertir la sangre. Esperemos que esto no ocurra y que con los esfuerzos nacionales e internacionales logremos que Venezuela recupere esa senda,
pionera de una democracia constitucional. La primera constitución que se sancionó en América, en 1811, fue la constitución venezolana. Y decía que también durante fines del siglo XX fue como un modelo de democracia constitucional. En base a estos antecedentes, deseemos y luchemos para que Venezuela recupere su vida democrática. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Cristian, que había presentado. Gracias, Mica. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Cultura Democrática, aquí, así, y a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí presentes. Vaya esfuerzo, que sé que lo lideró Mica con un gran equipo y bueno, y por eso siempre que me convoca estoy presente. Bueno, por eso y por razones también familiares más personales que ya muy bien me manifestó, como le voy a decir que no a Mica, ¿verdad? Entonces, bueno, seré breve. Quiero compartir un poco qué estamos haciendo en la OTCA con respecto al tema de Venezuela, que fue el pedido especial que me hizo Micaela para este espacio. Bueno, en primer lugar, mencionar que OTCA es la Organización Democrática Cristiana de América, es una organización que está cercana a cumplir ya 80 años, y por cierto, Venezuela tuvo un rol protagónico en su fundación con el partido OPEI, y actualmente está liderada por Mariana Gómez del Campo, presidenta de México del PAN, del Partido Acción Nacional, ¿no? Bueno, la primera acción que tomamos, por supuesto, que es denunciar y dar visibilidad. Pero no denunciar solamente lo que sucede en Venezuela, sino también aquellas acciones que pueden estar replicando el camino hacia una deriva autoritaria que tomó Venezuela. Y esto es muy útil, y puede parecer que esto es muy útil para los países donde están sucediendo casos de revolución democrática que para Venezuela, pero en realidad es muy útil porque esto permite generar una suerte de fraternidad y solidaridad mucho más estrecha y mucho más cercana, que nos lleva a lo segundo, que es el de poder articular acciones concretas, ¿no? En los parlamentos no siempre tenemos legisladores tan comprometidos como quienes nos acompañan aquí. Entonces, cuando vos le decís, bueno, el tema de Venezuela, habría que manifestarse, sacar una resolución, y a veces queda en segundo plano. Sin embargo, cuando generamos esto de denunciar, mira que esto que está pasando pasó hace 10 años en Venezuela, nos pasó ahora en Paraguay, hace poco con una acción que con un disfraz de defensa al consumidor cerraron 260 locales de comercio, ¿no? Y en 2010 eso había pasado con Chávez, ¿no? Con la defensa del consumidor. Entonces, eso permite articular y es como una manera de tocar la puerta a legisladores que, por razones obvias de política nacional, están como más metidos en temas locales. Y hacerlo no solamente con parlamentarios de partidos miembros de OTCA, sino también con otros parlamentarios que tengan ese compromiso democrático. Entonces, a partir de esto se permite ampliar mucho más el paraguas, ¿no? Y articular también acciones como, bueno, que dicha que está aquí Eli Trota, que cuando Eli Trota fue a Paraguay, yo no sabía quién era Eli, ni a ninguna de las personas que venían con ella, pero yo sabía que tenía que estar ahí para buscarles y permitir que esa delegación de venezolanos que está visitando mi país pueda lograr lo que decía Santiago, que ellos cuenten lo que está pasando y que lo hagan de la manera más eficiente y más eficaz posible, ¿verdad? Que se aprovechen esos espacios donde ellos puedan hablar y que, bueno, a través de los partidos, miembros o socios de OTCA o personas que contactamos a través de ahí, podamos maximizar esa voz, ¿no es cierto? La siguiente acción que estamos llevando adelante es una iniciativa de apadrinamiento a presos políticos. Esta es una iniciativa de Tamara Sucú, del Instituto Casla, pero nota la hemos abrazado con mucho cariño. Presos políticos no solamente de Venezuela, pero especialmente de Venezuela. Bueno, Mariana es una madrina de varios de ellos, también don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica y vicepresidente honorario de OTCA, porque lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden. Y son tantos, esa es la realidad, y duele tanto, entonces que una persona diga, bueno, yo me encargo de que no olviden a Diago, de que no olviden a Donaida, eso vale mucho. Entonces, bueno, también tratamos de que el legislador y miembros del partido tomen la causa de un preso político para ponerle rostro y nombre y apellido a esas personas que están viviendo este lado tan cruel del régimen, ¿no? Por supuesto, también el acompañamiento a líderes de COPEI y de Convergencia, que son los partidos miembros y observadores correspondientemente dentro de la OTCA, pero sin olvidar a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, porque a veces pasa eso y a veces ese es el reclamo, ¿no? Y justamente esta primera acción que les decía, hacer ese paralelismo, ayuda mucho a generar esa solidaridad. También, por supuesto, trabajar mucho en la parte de formación. De hecho, en este momento se está llevando adelante una reunión de todos los institutos de formación, encargados de formación de los partidos de OTCA, para trabajar esto que decía Mica, ¿verdad? A veces en los partidos llega gente nueva que no tiene el background de la política, y bueno, qué importante
de los elementos de la democracia. Eso es muy importante y es una tarea a la que tenemos que darle, creo yo, todavía muchísima más energía. Y bueno, luego tenemos el siguiente punto, que bueno, creo que es el más tedioso que me toca mencionar, pero que hay que decirlo, es también estar atentos a la congruencia de los partidos que son miembros con la defensa de la democracia y con la causa de Venezuela. Nosotros en junio tuvimos el Congreso de OCTA, donde se renovaron las autoridades. Les cuento, fue en Colombia, 2 días antes de que Uribe Turbay sufra el atentado. Nosotros estuvimos en el Congreso y lo escuchamos hablar, entonces fue muy fuerte. O sea, cuando volvimos a nuestros países nos enteramos de que él había sufrido ese atentado, bueno, lamentablemente ahora falleció. El partido de él no es miembro de OCTA, pero sí es un partido muy cercano al Partido Conservador Colombiano, y de hecho el vicepresidente de OCTA es Efraín Cepeda, ¿no es cierto? Hasta hace poco presidente del Senado, entonces es un hecho que nos tocó muy de cerca. Fuimos muy frontales con Petro, definitivamente, pero a lo que iba es que en ese congreso se renovó el compromiso y a consecuencia de eso, en la primera reunión del nuevo comité directivo hemos suspendido por voto unánime a la Democracia Cristiana Chilena por haber decidido acompañar la candidatura de un del Partido Comunista, en el caso de la señora Jara. Y esta decisión, además de ser unánime, es importante mencionar que no solo se basa porque traiciona a quienes defendemos la libertad y la democracia, traiciona la memoria y el testimonio de vida de personas que han sido parte de OCA y que han defendido con la vida la dignidad de las personas. Entonces, bueno, ese partido, que es un partido histórico, también hay que decirlo, está suspendido hasta tanto se realicen elecciones y ahí se verá cómo proseguir, pero creo que es importante, porque si no, como que de qué estamos hablando, ¿no? Igual todos los demócratas cristianos ya están fuera de PDC. Los verdaderos ya fundaron otros partidos, ya se fueron de la democracia cristiana en los últimos elecciones. Sí, pero era importante hacerlo justamente por eso, ahora lo que decía un poco el Imar, bueno, las instituciones tienen que funcionar, y si estamos mirando para otro lado, cuando institucionalmente un partido que se llama Demócrata Cristiano decía apoyar al Partido Comunista, oiga, eso no está bien. Eso no está bien, hay que decirlo, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, me quedan 2 puntos más. En este espíritu de ampliar el paraguas, hemos impulsado el FAL, el Foro América Libre. En octubre, el 2 de octubre de este año, se dará ya la 3ª edición, de nuevo en México. Pero siempre es una iniciativa de OCTA, pero en la que participan más de 20 organizaciones. Está UPLA, está Cultura, está la Fundación Amicaro, estamos varias organizaciones donde el paraguas es, bueno, tenemos que defender la democracia y lo que nos une, ¿no es cierto? Y por último, pero no menos importante, le damos mucha importancia a la oración, a compartir la fe, la creencia, porque como dice, bueno, él lo mencionó, Elimar mencionó, lo del mundo fue casi que el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y como lo dice María Corina, la lucha que se está dando en Venezuela es en gran medida espiritual. Y quienes podemos acompañar de esa forma, qué bueno que podamos hacer una oración, de acordarnos de los que están en Venezuela, fuera de Venezuela, dando la batalla. Si puede ser un rosario, por lo menos un misterio, mejor a los que son marianos. Y si no, bueno, enviar esa fuerza espiritual es importante, y bueno, y también tener muy presente la oración a quienes están dando esa batalla. Eso, gracias. Voy a presentar y darle la palabra a Elisa Corta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, abogada en la Universidad Central de Venezuela, especializada en Derecho y Políticas Internacionales, magíster en Desarrollo Internacional Sustentable y Coexistencia y Conflicto de la Universidad de Rutgers, siendo becaria Fulbright. En enero del 2019 fue nombrada embajadora de Venezuela en Argentina por el presidente interino Juan Guaidó. Elisa, una gran argentina, venezolana, una gran luchadora aquí en Buenos Aires. La palabra, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mica, por la invitación, por la organización, por esta maravillosa mesa que además me honra integrar. Me es difícil a veces no mezclar lo profesional con lo personal, porque en esta mesa veo justamente a tantas personas que nos han acompañado y hemos tenido que conocer a lo largo de este duro camino, y que hoy forman parte especial de nuestras vidas. Quiero comenzar para hacer una breve referencia al Foro Argentino por la Defensa de la Democracia,
poco con lo que planteaba Krista, ¿no? Cómo nuestra lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela tiene que ser una lucha que incluya a todos los lugares donde no hay democracia y el fortalecimiento de donde la hay. Cuando nació este foro, que fue en plena pandemia en el 2020, nació porque un gran amigo, que seguro todos ustedes lo conocen, que en ese momento era diputado nacional, Waldo Wolf, me llamó y me dijo, vamos a armar el foro argentino por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y así nació. Y después nos dimos cuenta que nuestra lucha y nuestra causa trasciende fronteras. Y que nosotros no solo luchamos por lo que sucede en Venezuela, sino que quienes estamos realmente convencidos de la importancia del trabajo por la libertad, tenemos que hacerlo en los lugares en los que ocurre todo lo que ocurre. Y así viramos al Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, una institución ya hoy constituida y con un importante trabajo hecho, y es lo que vengo a contar, no solo como representante del foro, sino como activista en general en lo que tiene que ver con Venezuela. Porque lo que pasa en Venezuela es tan complejo que necesita una articulación constante, no solo de los venezolanos. Y quiero hacer referencia a lo que planteaba el diputado Santurio, que agradezco sus palabras y además su sentimiento de decir, bueno, les corresponde a ustedes, pero definitivamente necesitamos darle voz a quienes hoy no tienen voz, porque están presos. Hoy hay más de 900 presos políticos en Venezuela, incluyendo extranjeros, incluyendo argentinos, a los millones de venezolanos que no tienen la posibilidad de levantar su voz. Y ese trabajo en redes, esas alianzas que se han venido generando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, es lo que hace darle cada vez más fuerza a nuestra lucha. Para plantear algunas cosas puntuales, yo creo, y tal vez diría como buenas prácticas, ¿no? Desde la sociedad civil, y que nos ha tocado enfrentar y que no siempre es fácil. Yo tengo el privilegio de vivir en este país, que también es mi país, que fue el país de mi padre, en donde la receptividad hacia los venezolanos y la solidaridad hacia los venezolanos es única. La mayoría de los argentinos no se dan cuenta de ello porque lo sienten como algo natural, pero cada vez que viene alguien de afuera, especialmente venezolano, y que ha tenido que tal vez pasar por algún otro país, se da cuenta de ello y lo agradece. Y es justamente en este maravilloso país que hemos podido armar un trabajo importante. Y tal vez alguna de las cosas que voy a nombrar no tiene por qué tener un orden jerárquico, ¿no? Porque su importancia es igual. En lo que tiene que ver con el posicionamiento de la temática venezolana prácticamente todos los días en la prensa y en las redes sociales. Yo creo que es muy difícil hoy abrir un diario o poner la televisión argentina sin que en algún momento se hable de Venezuela. Y eso yo creo que tiene que ver no solo por esta solidaridad, sino por el trabajo que se ha hecho detrás de ello y el entendimiento que hay que Venezuela hoy es una amenaza no solo para los venezolanos, sino para la región entera, y me atrevo a decir que para el mundo. Venezuela tiene como aliados a Hezbollah, los responsables de los dos atentados más importantes de la historia argentina y el peor atentado en la región antes de las Torres Gemelas. Venezuela hoy tiene como aliado a las guerrillas colombianas. Venezuela hoy tiene como aliado a los regímenes que atentan contra la estabilidad mundial. Y creo que eso es algo que no podemos cansarnos de decirlo. Por supuesto que hay un trabajo muy fino que muchas veces no se ve,
y que tiene que ver con el accionar a través de los gobiernos. En este país hemos tenido la suerte de contar con gobiernos amigos, pero también la desdicha de contar no solo con gobiernos que no son amigos, sino que son aliados de la dictadura y que negaban lo que sucedía en Venezuela. Y sin embargo, en esos casos nos correspondió y nos correspondería, ojalá que no pase en un futuro, trabajar sobre ello. Yo recuerdo una de las votaciones más importantes que ha tenido para los defensores de derechos humanos de la causa venezolana, que tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando tenía que extenderse la misión independiente de hechos sobre Venezuela, cuyo trabajo ha sido fundamental para evidenciar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. Esto sucedió en el 2020 y estaba el presidente argentino era Alberto Fernández, cuya posición de gobierno conocemos ampliamente. Y no sé si fue un desliz, pero algo que específicamente que sucedió y que demostró su talante a favor del régimen venezolano, de unas declaraciones de quien fuese entonces embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, acompañando el proceso venezolano, fueron de tal gravedad y nos ocupamos de tal manera de que se hiciesen conocidas y que se rechazaran, y ejercimos tal nivel de presión que a la representación argentina en el Consejo de Derechos Humanos no le quedó otra opción que votar a favor de que se extendiera el periodo de la misión de derechos de Venezuela. Porque mostramos al mundo lo que el gobierno argentino quería acompañar, y Argentina, a pesar de que ideológicamente quería acompañar al régimen venezolano, no estuvo dispuesto a pagar el precio de ello. Y esto lo digo porque una de las tareas más importantes que tenemos los activistas, los representantes, creo que no se trata de cargos, sino quienes queremos aportar a esta lucha, se trata justamente de darle un seguimiento exhaustivo a cada una de las cosas que pueden tener incidencia. Y en poder, en el caso, por ejemplo, de este gobierno, un gobierno amigo, que muchas veces, como pasa en cualquier país, tiene muchísimas otras cosas de que ocuparse, darle un seguimiento para que esto sea beneficioso para nuestra causa. Lo mismo, por supuesto, con lo que tiene que ver con el poder legislativo. Nosotros hemos encontrado, y ahí sí a lo largo de los distintos gobiernos, amigos entrañables de la causa venezolana. La diputada Campagnoli, no recuerdo, mejor no voy a decir la cantidad de años que hace que nos acompaña, porque quedamos en evidencia las dos. Y por supuesto que saludo a los diputados que están hoy, que se han incorporado posteriormente. Pero el Parlamento es un lugar fundamental para hacer escuchar las voces no solo de los venezolanos, sino de las personas de cualquier parte del mundo que se plantan contra una dictadura, que denuncian lo que sucede en Venezuela. Y en ese sentido, tanto diputados como senadores nos han abierto las puertas. Esta semana tuvimos, como comentaba el diputado Santulio, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, una sesión muy especial, una sesión informativa que creo que no se dio en ninguna otra parte del mundo, justamente para hablar del 28 de julio y de las repercusiones de la represión en torno al 28 de julio. Las redes internacionales siguen siendo importantísimas. Hoy estamos en un mundo globalizado no solo por las redes sociales, sino por la continuidad del trabajo que se lleva adelante. Lo comentaba Cristia, que la voy a poner en compromiso, pero no puede haber mejor anfitrión en Paraguay que ella. Si van a Paraguay alguna vez pueden contactarla. Y es así, digamos, el buscar apoyos en cualquier lugar al que uno va, ya sea la ciudad de al lado o un país muy lejano, las redes forman parte fundamental, no solo a nivel internacional, sino por supuesto a nivel nacional,
Lo vimos y vimos lo que se logró el 28 de julio específicamente en Venezuela, y fue gracias a una estructura coordinada por el liderazgo de María Corina Machado y de Juan González Urrutia a través justamente de la creación de redes. Después, desde el FAD hemos llevado adelante una acción judicial importantísima que nos lo permite justamente un país como este en el que hay jurisdicción universal, que reconoce la posibilidad de investigar y de juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar en el lugar en donde se hayan cometido ni la nacionalidad ni de las víctimas ni de los victimarios, que fue lograr las primeras órdenes de captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros represores venezolanos. A la espera, por supuesto, de que la Corte Penal Internacional en algún momento, esperemos muy pronto, llegue a pronunciarse en relación a lo que sucede en Venezuela. Hemos visto una celeridad impresionante en otros casos. En Venezuela los testimonios pasan los miles y miles y todavía no ha habido una respuesta por parte de la Corte Penal Internacional, pero en Argentina se lograron estas órdenes de captura. Por supuesto que todo el mundo, ya sea el mundo periodístico, académico, político, judicial, legislativo, sobre todo de la sociedad, tiene que estar atravesado por lo que nos sucede. Y eso es algo que hemos logrado. La organización ciudadana venezolana trasciende fronteras. No van a lograr nunca que se vayan todos los buenos, porque los buenos somos el 90% de los venezolanos. Esto se demostró en las urnas el año pasado, cuando hubo casi 40% de diferencia en relación a los votos, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de que no dejaron votar a los venezolanos en el exilio y a pesar de que no dejaron votar a casi 3 millones de jóvenes en Venezuela. Pero la movilización ciudadana ha trascendido fronteras, y tan es así que cada vez que se convoca una manifestación aquí o en cualquier parte del mundo no van solo venezolanos, van emocionados, en este caso no solo argentinos. Nosotros nos hemos encontrado con rusos, con ucranianos, con bolivianos, con paraguayos, porque es el demostrar y hacer entender que nuestra causa es la causa de todos aquellos que creemos en la libertad. Y finalmente, bueno, mencionar lista, creo que una iniciativa que ha sido muy importante, que tiene que ver justamente con poder apadrinar a los presos políticos. Hoy en Venezuela hay más de 900 presos políticos, 100 de ellos son mujeres, 4 de ellos son menores de edad. Hay mujeres embarazadas que son presas políticas en este momento. Hay mujeres que han recibido tal nivel de tortura que las han dejado en sillas de ruedas. Y solo desde el 28 de julio para acá se registraron más de 2.500 detenciones arbitrarias en nuestro país. El poder apadrinar, muchos de ustedes, estoy segura que en el caso de Marcela, recordamos que hoy, gracias a Dios, fue escarcelado, no está en libertad, que no es lo mismo y hay que hacer una diferencia importante. El caso del diputado William Dávila, muy conocido en Argentina porque por su rol en la Comisión de Relaciones Exteriores le tocó venir, y en el Parla Sur le tocó viajar mucho. William Dávila, de 71 años de edad, fue preso, secuestrado por la dictadura 15 días después de haber tenido una operación a corazón abierto. Hoy William está, no podemos dejar de celebrarlo porque lo celebramos en su casa, pero no deja de ser una persona bajo amenaza. Y el apadrinamiento de William, como fue el de muchos otros presos políticos, es fundamental. Como decía Mica, no hay peor cosa que para un preso político que se deje de hablar de ellos y se los olvide. Y ese es un mensaje que mandamos también, más allá del respeto que tenemos hacia las familias, los familiares de los presos políticos, hacia todas aquellas familias que no quieren hablar por miedo. La única forma y la única garantía que tiene un preso político hoy de que pueda en algún momento salir en libertad o que pueda de alguna manera ser protegido mientras está secuestrado es a través de la denuncia constante de su caso, y esto ha sido demostrado por los organismos internacionales. Y finalmente, porque creo que es un tema constante y sobre todo estos días
Caribe y vemos, bueno, muchos deseos de que por supuesto pase lo que tanto anhelamos. Venezuela no es una dictadura tradicional. Venezuela es una tiranía narcoterrorista. Y eso es algo que no se ha visto demasiado. Y justamente por eso es que estamos escribiendo, y este evento forma parte de eso, y por eso lo agradezco especialmente, escribiendo y dirimiendo la forma de cómo enfrentar a la vecina. Yo no tengo duda de que vamos a vencer. Maduro ha cometido los mismos crímenes que cometió Pinochet, los mismos crímenes que cometió Videla y los mismos delitos que Pablo Escobar. Por eso hablamos de una dictadura narcoterrorista. Y eso lo único que nos demuestra es que el chavismo es el peor flagelo de la región. Sin embargo, yo me quedo con una frase de un periodista amigo que cubrió el 28 de julio del año pasado, Joaquín Sánchez Mariño, cuando dijo que él nunca vio un pueblo tan decidido a ser libre. Y ese es el pueblo venezolano. Así que, sin lugar a dudas, y en gran medida gracias a todos ustedes, porque asegúrense que cuando lo logremos se lo vamos a contar a nuestros hijos. Vamos a lograrlo. Muchas gracias.